esa misma comunión con el Señor, permíteme que leamos una porción de la palabra. El Evangelio sinóptico según San Marcos, su capítulo 2, su versículo 1. Vamos a leer algunos versículos de la palabra de nuestro Dios. Marcos capítulo 2, versículo 1 y subsiguiente. La palabra de Dios dice: en el nombre de Jesús. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Repita conmigo: y se oyó que estaba en Miches. Dígalo conmigo: y se oyó que estaba en Miches. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Diga conmigo: y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, repita conmigo: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Pueden sentarse los que gustan, y los que no pueden sentarse se quedan de pie conmigo. Presta mucha atención a lo que Dios tiene que decirte hoy. En esta hermosa tarde deseo compartir con todos ustedes el tema: la fe de ellos. Dígale al que está a su lado: tienes que tener fe. Pero dígaselo con fuerza. Dígale al que está a su lado: tienes que tener fe. Porque es que la fe, dígale al que está a su lado, es que la fe hace que la mano de Dios se mueva a tu favor. La fe mueve montaña. Un aplauso fuerte al Dios que vive. La fe mueve montaña. Es de suma importancia que nosotros entendamos que el originador y el diseñador de la fe se llama Dios. Cuando usted comienza a escudriñar la Biblia, que es la palabra de Dios, usted descubrirá en la Biblia lo que es la fe. La misma palabra da una descripción exacta, da una descripción definida acerca de lo que es la fe. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos, en su capítulo 11, versículo 1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, es la realidad de lo que no vemos. Dígale al que está a su lado: aunque usted no vea el milagro de Dios sobre tu vida, por fe sabemos que están ahí. Alábale que Él vive. Por fe sabemos que ese milagro está ahí. Por fe sabemos que esa bendición está ahí. Por fe sabemos que la bendición está ahí. La palabra de Dios establece que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mientras más palabra de Dios usted escucha, más oído espiritual usted tiene. Y mientras más oído espiritual usted tiene, más capacidad tendrá de entender lo que la palabra de Dios establece. Y mientras más capacidad tiene usted
de entender lo que la palabra de Dios establece, entonces más fe va a tener. Y mientras más fe tenga, entonces más bendición tendrá. Dígale al que está a su lado: hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día de tu bendición. Dígale al que está a su lado: Dios está visitando este pueblo. Dígaselo proféticamente. Dígale al que está a su lado: Dios está visitando a este pueblo. Y Dios te ha visitado en este día para realizarte bien y para hacer un milagro poderoso en tu vida. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Él está aquí para tocarte. Él está aquí para tocarte. La palabra de Dios tiene tanto poder que la Biblia dice que la palabra de Dios tiene el poder para crear. La palabra de Dios tiene el poder para traer a la existencia lo que no existe. Y este principio nos los enseñó el mismo Dios. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y trajo Dios la luz a la existencia. Cuando usted comienza a abrir la boca y comienza a desatar la palabra, cosas asombrosas comienzan a suceder. Cosas asombrosas comienzan a acontecer. Y por eso Jesús en su ministerio usó constantemente la palabra. ¿Sabe por qué Jesús usó constantemente la palabra? Porque la palabra es la que saca a la gente de la pobreza. La palabra es la que saca a la gente de la miseria. La palabra es la que saca a la gente de la enfermedad que tiene, porque la palabra tiene esa capacidad. Cuando tú conoces la verdad de la palabra, esa verdad te hace libre de toda opresión del diablo, te hace libre de toda enfermedad. Cuando tú conoces la verdad de la palabra, esa verdad te libera completamente, y no solamente te libera a ti, sino que libera a tu casa. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Libera tu casa, libera tus finanzas, libera tu familia. Y la Biblia dice, el Evangelio según San Marcos, que Jesús estaba visitando la ciudad de Capernaum. Y la Biblia dice que estaba en una casa. Y mientras estaba en esa casa, la palabra de Dios establece que Jesús estaba predicando la palabra. Diga conmigo: Jesús estaba predicando la palabra. Pero ¿sabe qué cosa? Había un hombre paralítico. La Biblia dice que este hombre llevaba mucho tiempo en esta condición, pero este hombre contaba con buenos amigos. Dígale al que está a su lado: aquí en Miches hay personas que son verdaderos amigos. Y la Biblia dice que este hombre, aunque era paralítico, tenía buenos amigos. Tenía amigos que estaban creyéndole a Dios. Porque los verdaderos amigos no te alejan de Dios. Los verdaderos amigos son aquellos que te acercan al propósito de Dios. Los verdaderos amigos son aquellos que te empujan al propósito de Dios. Los verdaderos amigos son aquellos que te invitan a la iglesia y te dicen: tienes que buscar a Dios con todo el corazón. Este hombre llevaba mucho tiempo en esta condición. Tenía una limitación física. La Biblia dice que no podía caminar. Estaba imposibilitado y no podía valerse por sí mismo. Pero sus amigos se enteraron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sus amigos se enteraron. Aleluya. La unción está cayendo desde ya. Sus amigos se enteraron que Jesús estaba visitando aquella casa y dijeron: hoy es el día de tu milagro, así que prepárate, porque vamos a llevarte a aquella casa. Óyeme bien, yo me imagino que aquel hombre comenzó a preguntar: ¿y quién es el que está en esa casa? ¿Por qué vamos a visitar esa casa? Mira, en la condición en la cual me encuentro, ¿por qué razón tengo yo que hacer un esfuerzo y ir con ustedes para aquella casa? Y aquellos amigos le dijeron: es que tú no entiendes que Jesús está en esa casa. Jesús está en esa casa. En otra palabra, en esa casa hay un milagro de Dios para ti. En esa casa hay
Ay, 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 ay. En esa casa hay un milagro de Dios para ti. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dígale al que está a su lado, no le tenga miedo a las multitudes. No le tenga miedo a las imposibilidades. Hay un milagro de Dios para ti hoy. Dígale al que está a su lado, hay un milagro de Dios para ti hoy. Hay un milagro de Dios para ti hoy. ¿Sabe por qué lo mando a repetir tanto las cosas? Porque es que la palabra tiene poder. Es que la palabra tiene poder. Esta ciudad lo que necesita es la palabra. Esta nación lo que necesita es la palabra. Porque lo que va a libertar a la gente se llama la palabra. Lo que va a sanar a la gente se llama la palabra. Indalar rabacanda. Lo que va a sacar a la gente de su condición se llama la palabra. Y aquellos amigos le dijeron al paralítico: alístate, porque Jesús está en aquella casa. Jesús está en aquella casa. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios y a su nombre? La palabra de Dios establece que se prepararon, se alistaron y fueron en busca del milagro. Díganle al que está a su lado, Jesús siempre está dispuesto a hacer el milagro, pero la fe conlleva a una acción. La fe conlleva a un movimiento. Hay gente que quiere el milagro de Dios, pero no quieren moverse del lugar donde están. Y la rabacanda. Si tú quieres el milagro de Dios, tienes que moverte del lugar donde tú estás. Tienes que salir de la zona de confort. Tienes que salir de la zona de complacencia y correr por tu milagro. Correr por tu milagro. No te puedes quedar sentado o sentada. Tienes que levantarte para arrebatar el milagro de Dios. Aquellos amigos dijeron: sabemos que Dios tiene poder para sanarte a la distancia, pero se requiere que vayamos a aquella casa, porque en aquella casa está tu milagro. Así que prepárate, alístate, porque Jesús está en aquella casa. Y la palabra de Dios establece que se levantaron y corrieron en busca de su milagro. Cuando llegaron a aquel lugar, ¿sabe qué pasó? Había un gran obstáculo. Diga conmigo, había un obstáculo. ¿Cuál era ese obstáculo? Que había una gran multitud. Había más gente afuera que adentro. La casa estaba repleta de gente necesitada. La casa estaba repleta de gente angustiada. La casa estaba repleta de personas que estaban allí escuchando la palabra del Padre. Y cuando aquellos hombres vieron esa multitud, dijeron: hay que buscar una forma, hay que buscar una manera de que mi amigo reciba el milagro. Eso fue lo que Jesús le agradó de aquellos hombres. Aquellos hombres estaban llenos de fe, y eso ha sido lo que Dios le ha agradado de esta actividad. Alábale que Él vive, alábale que Él vive. El equipo organizador de esta actividad dijeron: necesitamos que Dios haga milagro en Miches. Necesitamos que Dios haga algo en Miches. Y no se limitaron, no se quedaron sentados a ver lo que Dios va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo por la Biblia que para Dios moverse, usted tiene también que moverse. Si usted no se mueve, Dios tampoco se mueve. Pero si tú te mueves a la derecha, Dios se moverá contigo a la derecha. Si tú te mueves a la izquierda, Dios se moverá contigo a la izquierda. Porque la fe conlleva una acción. La fe no es pasiva, la fe es activa. La fe conlleva a una acción. La fe conlleva a un movimiento. Dígale al que está a su lado: tienes que aprender a moverte en fe.